Hola, en este video vamos a estudiar los problemas de razones de cambio o tasas relacionadas. En muchas situaciones podemos usar la derivada para medir la razón de cambio de una variable con respecto a otra, suponiendo que están relacionadas por una función y igual a f de x con x y y derivables con respecto al tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer para realizar un problema es seguir los siguientes pasos. Definir primero las variables del problema, expresar los datos que corresponden a razones de cambio en notación de derivadas, identificar lo que se busca y expresar la razón de cambio requerida en notación de derivada, determinar una ecuación que relacione los datos y la incógnita del problema, si es necesario buscar una ecuación auxiliar para eliminar variables, utilizar la regla de la cadena para derivar ambos miembros de la ecuación principal con respecto al tiempo, sustituir los datos y despejar la razón requerida. Y finalmente, interpretar el resultado. Ahora, antes de iniciar con los ejemplos, vamos a ver varias fórmulas que van a ser importantes. Es necesario tomar en cuenta que vamos a estar utilizando el área o volumen de la esfera, cono, cilindro, cubo, prisma o pirámide en algunos casos. Además, es importante recordar el teorema de Pitágoras, el cual nos decía que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, de donde podemos despejar cualquiera de las tres variables. Luego, recordar que la diagonal de un cuadrado es lado por raíz de 2 y la de un cubo es lado por raíz de 3. Por otro lado, tenemos semejanza de triángulos. Esto nos dice que dados dos triángulos semejantes se tienen que sus lados homólogos o correspondientes están en proporción, es decir, que se van a cumplir estas igualdades. Y por último, las razones trigonométricas, es decir, que seno de un ángulo A es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa, la tangente es opuesto sobre adyacente y así también sus recíprocas, es decir, cosecante de un ángulo A es igual a la hipotenusa sobre opuesto, la secante de mi ángulo A es igual a hipotenusa sobre adyacente y la cotangente de A es igual a adyacente sobre opuesto. Entonces, ya tomando en cuenta todos estos aspectos, vamos a comenzar. Problema 1 dice, se inyecta un globo esférico a razón de 20 pies cúbicos por minuto. ¿A qué razón varía el radio cuando mide 3 pies? Acá está el globo. Si ustedes se lo imaginan, este globo inicialmente estaba desinflado, pues me están diciendo que se está inyectando aire al mismo. Entonces, este radio no es fijo, pues durante el proceso de inflación va a ir aumentando cada vez más y más. Por esta razón es que es una función que depende del tiempo. Luego, el volumen también es una función que depende del tiempo, pues representa la cantidad de aire que va a tener el globo en cada momento t. Entonces, vean que me decían que se inyecta un globo esférico a razón de 20 pies cúbicos por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que la razón del volumen, es decir, la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a 20 pies cúbicos por minuto. Es muy fácil también darse cuenta que es volumen por el hecho de que está elevado al cubo. Y por último, me preguntan a qué razón varía el radio cuando mide 3 pies, es decir, la derivada de r con respecto al tiempo en el momento en que el radio es 3. Ya tenemos entonces los datos solicitados y todo lo que nos decía el problema expresado en términos de funciones y sus respectivas derivadas. Así que procedemos a realizar el problema. Vean que yo puedo tomar la función del volumen, derivarla, que en este caso recuerden que lo que hago es derivar a ambos lados. Entonces, la derivada de la función volumen con respecto al tiempo va a ser igual a la constante, que es 4/3 de pi, por la derivada de la función. En este caso, la derivada de r a la 3 sería 3 por r a la 2 por ser una potencia y luego por la derivada de la función r, que sería dr sobre dt.
¿Por qué? Porque recuerden que R de t es una función, entonces tenemos que aplicar regla de la cadena. Luego, vean que de acá yo puedo despejar la razón del radio, que era lo que me estaban solicitando. Y obtengo entonces, pasando todo esto a dividir, que es igual a la derivada del volumen con respecto al tiempo sobre 4/3 de pi por 3r a la 2. Ahora, si ustedes observan estos datos, que son la derivada del volumen con respecto al tiempo y el radio, ya los tenemos. ¿Por qué? Porque ya me estaban diciendo en la pregunta que el radio es 3. Y además la razón del volumen, es decir, la derivada, ya me la estaban dando. De esta forma fácilmente podemos ir a sustituir. Antes de eso yo simplifiqué acá, pues ven que 4/3 por 3 es igual a 4, pi r a la 2. Y ahora sí, simplemente la derivada del volumen es igual a 20 y el radio es 3. De esta forma obtengo que la derivada del radio con respecto al tiempo cuando el radio mide 3 pies es igual a 5 sobre 9 pi, lo cual es aproximadamente 0.18. ¿Y esto qué significa? Que cuando el radio mide 3 pies, la razón de variación del radio es de 0.18 pies por minuto. Y listo, este sería nuestro primer problema. Ahora veamos otro ejemplo. Me dicen que una escalera de 25 metros de longitud está apoyada contra la pared de un edificio. La base de la escalera se jala horizontalmente alejándose de la pared a 3 metros por segundo. ¿Qué tan rápido se desliza hacia abajo la parte superior de la escalera sobre la pared cuando la base se encuentra a 15 metros de la pared? Iniciamos con una representación. Vean que tenemos un edificio y una escalera la cual está apoyada en la pared del edificio, la cual tiene una longitud de 25 metros. Luego me dicen que conforme se jala la escalera horizontalmente alejándola de la pared, que tan rápido se desliza hacia abajo la parte superior, es decir, esta parte. Entonces veamos. Me dicen que la derivada de la base, es decir, esta parte, con respecto al tiempo es igual a 3 metros por segundo. Y luego me solicitan la derivada de la altura con respecto al tiempo cuando la base es igual a 15. Lo que podemos hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. De esta manera vamos a poder relacionar las dos funciones involucradas en el problema, que es la función de la altura, que representa la longitud que hay de la parte superior de la escalera al suelo, y la función de la base, que representa la longitud de la parte inferior de la escalera a la base del edificio. Entonces tenemos que la altura a la 2 más la base a la 2 es igual a 625, puede ser al 25 a la 2. Derivamos a ambos lados, entonces tenemos la derivada de h a la 2, que es 2h por la derivada de h, y la derivada de b a la 2, que sería 2b por b'. ¿Por qué? Porque recuerden que h y b serían en este caso dos funciones que dependen del tiempo, es decir, h de t y b de t. Y esto es igual a la derivada de una constante que es 0. Ahora vean que nosotros andamos buscando la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es despejar h'. De esta forma pasamos el 2bb' al otro lado y el 2h a dividir. Y ahora, para poder obtener dicha razón de cambio, necesitamos saber quién es la base, pero ya la tenemos acá. Necesitamos saber quién es b', que también ya la tenemos, pero no tenemos a h. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ocupamos una ecuación auxiliar, pero es muy simple porque necesitamos saber cuánto vale h en el momento que b vale 15. Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras para el triángulo que se forma. De esta manera
tenemos que h a la 2 más 15 a la 2 es igual a 625. Despejando, se obtiene que h es igual a 20. Así, ya tenemos todos los datos, simplemente sustituimos y obtenemos que h' es igual a menos 4,5. ¿Y esto qué quiere decir? Que la escalera se desliza a una razón de 4,5 metros por segundo. ¿Y por qué la razón nos dio negativa? Muy simple. Si ustedes observan, conforme la base de la escalera se jala horizontalmente alejándola de la pared, la parte superior de la escalera se va deslizando hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que conforme el valor de la base aumenta, el valor de la altura disminuye. Entonces, como nos dio negativo es precisamente porque está disminuyendo. Y esa es la respuesta entonces de nuestro problema.